Hola, buenas noches a todos, espero que estén bien. Tratando de encontrar un espacio en soledad para grabarles este video, 2 y 11 de la noche, así que bueno, tratando de encontrar este espacio para estar con ustedes. Seguramente mañana nos vamos a encontrar, voy a subir antes este video. Y bueno, para vernos mañana, para tratar de hablar de estos contenidos que tienen que ver con la constitución del aparato psíquico de, de los alumnos, de los niños, de los sujetos, y de lo que tiene que ver con la subjetividad, con eso a lo que le das importancia. De quién vamos a hablar? Y bueno, vamos a hablar de los sujetos, vamos a hablar de familias, vamos a hablar de padres, vamos a hablar de la función maternal, vamos a hablar de la función paternal también, cómo se dan esos procesos a través de la transferencia, a través de la sublimación, a través de la identificación. ¿Y cómo se dan también esos procesos dentro de la familia? ¿Cómo se dan esos procesos de significación a través del ingreso a la escuela? Del ingreso a la primaria, del ingreso a la secundaria. ¿Cómo se va formando tu aparato psíquico que tiene un poco que ver con la psicología? ¿Y cómo se contempla o cómo sería el ingreso también a esto de lo que tiene que ver con las familias, lo que tiene que ver con la escuela? A ver si podemos compartir alguna imagen. A ver si puede ser. Bueno, sí, seguramente. Bien, ahí podemos ver lo que hablamos un poco recién, que tiene que ver con, bueno, los autores son Silvia Bleikmar y Silvia Bereide. El sujeto y la subjetividad, y ahí dice el sujeto en relación al mundo exterior formando su yo psíquico, su yo para poder establecer relaciones, como dice en la parte B, em, esas pautas de la sociedad que lo circunscriben dentro de un contexto histórico y político particular, y la relación entre el sujeto y subjetividad que forman al individuo en el mundo entero. ¿Qué quiere decir esto? Y primero antes de nacer, durante el nacimiento, durante los primeros años de vida, después con la escuela y en esa socialización primaria y en esa socialización secundaria que va haciendo el niño. ¿En qué consiste ese proceso de constitución del sujeto? Bueno, ahí dice el sujeto está sujetado y parece una redundancia, ¿no? Pero creo que en una de las primeras clases lo habíamos charlado. El sujeto está rodeado por diferentes circunstancias. Primero por la familia, por una sociedad que lo contempla, que lo rodea y que le otorga un contexto para que esta persona pueda desarrollarse. Eh, un orden biológico que tiene que ver con lo morfofuncional y que tiene que ver con la adaptación y la mantención de un medio de vida. Una estructura psicológica que tiene que ver con una historia que te transfieren y que reproducen tus padres con vos en la crianza, ¿no? Y un orden social que tiene que ver con lo que tenemos que aprender como normas, los individuos para poder adaptarnos a una sociedad. Después hay una parte significativa también que tiene que ver con esto de la historia del sujeto empieza antes del nacimiento y es significativo, es importante. ¿Y por qué? Porque la historia del individuo no empieza en el nacimiento, empieza antes, empieza con los padres, empieza con los abuelos, empieza con la biografía de los abuelos, con la biografía de los padres. Un individuo no se hace solo apenas nace,
sino que ya trae una historia incorporada, trae un chip, trae un contexto social que lo diferencia a su vez de otros individuos. El deseo de autoconservación en lo biológico, que es lo que habíamos hablado de lo morfofuncional recién, la satisfacción obtenida en cuanto a lo que el sujeto hace, siente y piensa, también la insatisfacción como emoción inaceptable. ¿Por qué? Porque ahí tiene que ver para los chicos y para los grandes también. Nosotros somos poco proclives a aceptar esas sensaciones negativas, a- aprendimos poco de aceptar esas sensaciones negativas como naturales para sobrevivir en el medio humano. No se nos enseñaron y nosotros no la aprendimos. Nuestros padres no tuvieron esa inteligencia emocional para enseñarlo de que esas pequeñas frustraciones cotidianas a veces las tenés que sobrellevar durante varios días hasta que pasan, suceden y también se terminan. Y el deseo como motor de la conducta humana y de todo pensamiento de producción intelectual tiene que ver con esto del empuje y de querer hacer cosas y este pensamiento proactivo de querer lograr cosas en la vida, de pensar que otro mundo es posible, de pensar de que te motoriza lo que tenés ganas de hacer. Más adelante vamos a profundizar ese tema, ¿no? La función materna es la disponibilidad para el encuentro simbiótico con el hijo. ¿Qué quiere decir? Que la madre con el hijo van creando significaciones a partir de esto de darle la teta al hijo, ¿no? Perdón por la vulgaridad del término, pero es así. Va encontrando una significación y la mirada es muy importante, la mirada del hijo con la madre y la mirada de la madre con el hijo, porque es el primer amor, es la primera persona que te da el alimento, es la primera persona que te permite sobrevivir. Eh, bueno, y ahí hay una descripción de las posiciones de la madre con respecto al hijo, ¿no? Y dice que hay una posición omnipotente de la madre. Yo lo puedo todo con mi hijo. Esa es la posición omnipotente de la madre. Y lo vemos en esas madres eh, corajudas, en esas madres que son capaces de llevar adelante, aún ante las vicisitudes, ante las contrariedades, eh, esas que se dan en el día a día con nuestros hijos y que van saliendo adelante. La otra tiene que ver con una posición narcisística. Yo soy la única persona para mi mamá y la madre piensa a su vez, yo soy la única persona para mi hijo, como dice ahí, que tiene que ver con este deseo no con este deseo, sino con este poder de la nutrición, de la protección, del sostén, tanto económico como el sostén este físico, porque aparentemente la posición de la cuna tiene que ver mucho con esa posición fetal. En poder descifrar el poder descifrar el llanto es algo muy importante, es un elemento muy importante y muchas enfermedades descritas por psiquiatras dan a conocer esto de cuando la madre no puede descifrar ese llanto que tiene el hijo. Y la omnipresencia de la madre, esto de que la madre piensa de que está presente en todas las actividades del niño, de que si la madre está ausente, como dice ahí, deja vacíos, sensaciones de angustia, carencia, de muerte, y que daña severamente eh,
el proceso de constitución subjetiva. Si una madre no está, si una madre no existe, si una madre abandona, y son situaciones que se dan, son situaciones que se dan en la familia, son situaciones que se dan en la sociedad. eh, bueno, en eso tiene que ver también el proceso o uno de los elementos que podrían desprenderse de eso es esos, eso que tiene que ver con la adopción y que se aceleren esos procesos de adopción para que un niño vuelva a tener esa omnipresencia de la madre, esa omnipotencia de la madre, esa posición narcisística de la madre, lo más pronto posible para que se restablezca prontamente esa relación, aun siendo con otra madre que no sea la biológica. Y la función paterna que hace de ese tercero entre la madre y el hijo. También representa la prohibición del incesto y prohíbe que esa relación de la madre y el hijo se perpetúe. Es algo tan importante esto de la función paterna, que es separar al hijo de la madre, que es lo que termina siendo que eso te expulse a la sociedad, que busques, a que sientas la necesidad de buscar tus propios deseos, tus propios objetivos, para que puedas desenvolverte. Eh, a ver, un poquito más abajo dice, bueno, ahí dice, lo que desde el punto de vista simbólico sería mortal para el niño. Un hijo sin deseos y sin saber hacer nada, porque otra de las funciones paternales tiene que ver con la presentación del hijo a la sociedad, ¿no? Un hijo en donde no se cumple lamentablemente la función paternal es un hijo que es dependiente, que no tiene iniciativa, que tiene una capacidad creadora que está dañada, como dice ahí, y que no se está liberando hacia la exogamia, no está adquiriendo ese poder emancipador que se tiene en todas las familias, y lo habíamos hablado el otro día, la otra vez, en otros encuentros, en otros meetings, con este tema de las familias. A ver un poquito más. En ese juego paradojal, o sea, en este amor, en esta comprensión, en esta relación que se tiene con el hijo, en esa relación paradojal, se juega la historia del niño, se juega que una persona pueda aprender, que una persona pueda trabajar, que una persona pueda establecer relaciones sociales. Todo eso se juega. ¿Cómo interviene el niño, cómo interviene la familia y la escuela en la construcción de la subjetividad infantil? Y bueno, cuando el niño dice acá ingresa a la escuela, se encuentra y construye una realidad distinta a la familia. Claro, hay porque no está ni papá ni mamá, te dejan en un espacio, en el umbral de una escuela, en donde tu mamá te suelta de la mano y la gente que tiene poder en la escuela pasan a ser otras personas, pasan a ser tus maestras, pasan a ser las directoras. eh, eso tiene que ver con esa sustitución de ese, ahí dice, un espacio compartido, ignorado de poder, porque bueno, llegas a tu casa y tenés, digamos, la exigencia de tu madre y de tu padre, y cuando vas a la escuela, a la primaria por lo menos, tenés esa exigencia de otro tipo de poder. Hay una pregunta muy linda, ¿te acuerdas de cómo fue ese primer día en la primaria de la escuela? ¿Te acuerdas cómo fue eso? Eh, ¿Cómo fue que te llevó tu mamá? ¿O cómo fue ese proceso en el que te adaptaste a la escuela? ¿Quiénes eran tus amigos al principio? Bueno, tiene que ver con eso. Y las instituciones escolares contemplan excepcionalmente el esfuerzo psíquico que representa
esa experiencia inicial del atravesamiento. Por eso tiene que ver el tema de la contención, de la escuela, en relación al niño, porque para un niño es todo, tiene que ver todo con esa socialización primaria y después pasa a ser esa socialización secundaria, que ya no son los padres y que tiene que ver con, con la escuela, con tus amigos de la escuela, con las maestras, bueno, con eso. Hay un espacio, un cambio social que tiene que ver de la casa y que tiene que ver con la escuela. Bueno, debajo dice, al ingresar a la escuela el niño confirma la existencia de otros espacios y dominios distintos a los familiares. Se abren para él diversidad de formas de ser y responder frente a los estímulos. Y claro, porque empezás a tener amigos, te empezás a identificar con ciertos amigos, que un poco de debajo de este texto lo vamos a poder ver. Eh, y bueno, y ahí las relaciones son diferentes, el entramado de relaciones son diferentes. El grado de relaciones formales e informales que estableces con los otros integrantes de la escuela son diferentes y son espacios de análisis permanente para el niño que está en la escuela y que está sometido a esas cargas psíquicas diferentes y que nosotros como docentes deberíamos poder identificar. Se constituye el triángulo de subjetividad que representa el espacio virtual del maestro, el espacio virtual real del maestro y los compañeros de grado, que es lo que hablábamos recién. Y el maestro representa en el interior del grado un nuevo vértice posicional a través del cual el niño se constituye como sujeto, pues es quien ofrece el diálogo de alteridad. Otra forma de comunicarse, otra forma de estar, otra forma de aprender. Es interesante de ver, es curioso de ver es interesante descifrar esa hoja en blanco que está escribiendo tu vida, esa, esos renglones que empezás a escribir, qué significado van teniendo para vos, qué significado van teniendo para vos como docente y qué significado van teniendo para los chicos como alumnos. Y ahí se dan tres procesos psicológicos que tienen que ver con la transferencia de aprendizaje, con la identificación y con la sublimación. Y vamos a ir a la primera que tiene que ver con la transferencia. Que todo lo que estaba primero para nuestros padres en esa socialización primaria, todo ese cariño, todo ese amor, toda esa atención, todo eso, ahora esa transferencia, hay otros seres de transferencia y uno de esos seres de transferencia somos nosotros los docentes. Inconscientemente el alumno lo percibe y lo dice, a veces cuando nos dicen papá o mamá o tío a nosotros, cuando esa relación dentro de la escuela no está, ¿no? La efectividad psíquica y que se transfiere a los maestros, ese proceso inconsciente para los dos, para el maestro y para el alumno, que generalmente no se da cuenta de esa distorsión, que es lo que decía recién, esto de que, bueno, muchas veces hay equivocaciones con respecto a esto del juego de poderes que se da dentro de la escuela. Eh, Seguramente ustedes si hicieron la práctica o si tuvieron alguna posibilidad de trabajar en algún club con chicos y en actividades físicas informales, y seguramente pasó esto. La identificación es un proceso psicológico también inconsciente por el cual una persona incorpora cualidades, aspectos o características del otro. Dejamos de ser los padres ese, o dejamos de hacer con los padres ese proceso de identificación y lo empezamos a hacer con, bueno, primero con los maestros, las maestras, lo empecemos a hacer con los directivos
Y también ese proceso de socialización secundaria y ese proceso de identificación lo empezamos a hacer con los compañeros, ¿no? Bueno, con los otros compañeros que pertenecen al aula. Después lo hacemos con la televisión, después lo hacemos con personas que ocasionalmente nos influyen y hoy particularmente lo hacemos con este tema que tiene que ver con las redes sociales, con la televisión, con los medios, con los más media, sí, con esos grandes medios de comunicación con los cuales hacemos identificación con sus programas, con sus personajes, bueno. Y luego en el transcurso de la vida se identifica con amigos, maestros, personas de la vida social, colegas, bueno, eso que hablamos recién de la identificación y la socialización secundaria. Y por último, la sublimación consiste en reemplazar la meta sexual que tiene que ver con el deseo, y no con el deseo puramente sexual, sino con los objetivos que perseguimos de chico, esto de lo que queremos ser y canalizarlo en algo valioso y creativo para la sociedad. Vamos a ver esto mañana y me gustaría que me comenten, que me digan, que me hablen alguna de esas experiencias con los padres, ese primer ingreso a las escuelas, ese primer ingreso a lo que fue el profesor de educación física, en donde uno se va encontrando con una realidad, con una significación, con una importancia diferente a la que era la primaria y la secundaria. Así que mañana les voy a pedir que me cuenten esas historias, que seguramente me van a ayudar a desentrañar y como hablamos la otra vez de aprender juntos a llevar estos procesos. Bueno, era simplemente esto. Los veo mañana a las 10:30 y eso, nada más. Gracias por estar, gracias por ver los videos y nada. Un abrazo y muchas gracias por estar y por participar de los meetings.